Gracias por continuar en nuestra sintonía. Les recordamos ya nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb, con la etiqueta salud mental. Recuerden utilizarla, está abierta para recibir todos sus comentarios y las inquietudes que tengan con respecto al tema que estamos abordando en esta oportunidad. Lo que tiene que ver con las patologías que estudia la disciplina conocida como psicopatología. En palabras más sencillas, todo lo que tenga que ver con trastornos mentales. Le damos la bienvenida entonces a el doctor Luis Madrid. Él es médico psiquiatra, en este caso especialista de trastornos del estado de ánimo, profesor en la Universidad Central de Venezuela y coordinador del Comité de Trastornos Afectivos de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. Gracias, Buenos días, Natalie. doctor. Bienvenido. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y acompañarnos. Gracias a ustedes por permitir este espacio. Un tema apasionante, además. Sí, Muchísima información cuando de repente uno quiere conocer un poquito más. Pero bueno, los tenemos ustedes el día de hoy para sintetizarlo un poco y explicarlo en palabras mucho más sencillas. Hablábamos un poco de la prevalencia de los trastornos mentales en el mundo. Ya David daba cifras bastante importantes. Pero en el caso de Venezuela, ¿existen registros? ¿Se conoce cuál es la incidencia de este tipo de patologías? Fíjate, Natalie, para el año 2008 fueron los últimos reportes que se obtuvieron a través del Ministerio de Salud, en la División de Salud Mental, ¿no? Está el doctor Celso González en ese momento. Para ese momento se estimaba que aproximadamente un cuarto de la población sufría algún tipo de trastorno mental. Estamos hablando de una estadística bastante elevada, ¿no? De estos, el 12,6% se estimaba que tiene algún tipo de trastorno de ansiedad, como mencionaba David anteriormente. Los trastornos de ansiedad, donde está el trastorno de pánico, ansiedad generalizada, los trastornos obsesivos compulsivos, las fobias, etcétera, generalmente son los que más prevalecen, ¿no? Junto con la depresión. La depresión viene a ser una de las entidades que viene en mayor crecimiento, que tal vez para el año 2020, como nuevamente mencionaba David, probablemente para el año 2020, las estadísticas que él menciona, el 30% son ciertas. Se estima que para el año 2020 la depresión va a ser la segunda causa de discapacidad a nivel general en el área de salud, y va a estar entre las 8 causas por las cuales la gente consulta al médico o al psicólogo. Wow. En general. O sea que viene una cuestión bastante severa, ¿no? Y estas son estadísticas tanto nacionales como internacionales. Con todos los efectos colaterales que trae consigo la depresión a nivel físico. Sí. En tercer lugar, después de los trastornos de ansiedad y la depresión, vienen las adicciones. Entonces vienen los trastornos por abuso de sustancias, luego viene el trastorno bipolar, vienen luego otros trastornos como son los trastornos de la personalidad que mencionaba David en el segmento anterior, y así entonces se va dividiendo en entidades patológicas que son de menor incidencia. Por las de mayor incidencia son estas tres, que son los trastornos de ansiedad, la depresión y los abusos de sustancias. Se habla también de que quizás existe un alto porcentaje de personas que padecen algún trastorno psicopatológico, pero que no han sido diagnosticados. ¿Es esta población mayor que los que ya se encuentran identificados con estas patologías? Sí, bueno, fíjate, hay lo que nosotros llamamos un periodo de latencia diagnóstica que ocurre desde que se inicia la enfermedad o hace el primer episodio de la enfermedad, por ejemplo, si es una enfermedad episódica, hasta que se hace el diagnóstico correcto. Se estima que a veces, dependiendo de la enfermedad, enfermedades que son mucho más fáciles de diagnosticar, por ejemplo, como la esquizofrenia, probablemente, o una depresión más visibles, u otros que son menos identificables, como los trastornos límite de la personalidad borderline, que se caracteriza por una marcada inestabilidad en muchas esferas, ¿no? En la parte emocional, la parte ideativa, la parte comportamental. Entonces, como hay mucha inestabilidad, a veces cuesta hacer el diagnóstico. Entonces, dependiendo de esto, puede pasar entre 6 a 8 años en hacerse un diagnóstico correcto. Por ejemplo, en trastorno bipolar, por ponerte un ejemplo. En esquizofrenia se estima que pueden pasar hasta 3 a 4 años en que se haga un diagnóstico correcto. Entonces, sí hay una tendencia a que el paciente esté subdiagnosticado o no diagnosticado por un periodo. Otra cosa que puede ocurrir también es que la persona no consulte porque no tenga conciencia que tiene algún trastorno. Pues. O los familiares no lo detecten. Por tabú. Exacto, por tabú, por miedo. Por creencias religiosas, por ámbito social. Sin embargo, es importante lo que está comentando el doctor Luis,
Y yo considero que ahorita el avance científico, el avance de la psicología y el avance de la psiquiatría ha ayudado a que con técnicas de evaluación uno logre hacer diagnósticos más precisos. Antes había muchos diagnósticos con etiquetas diagnósticas que no correspondían a esos diagnósticos. Ahorita yo creo que el avance ha ayudado muchísimo. Hay instrumentos, autorreportes, cuestionarios, pruebas psicológicas que han ayudado a diagnosticar de una mejor manera este tipo de trastornos. Ha facilitado entonces el diagnóstico de todos estos trastornos, ¿no? Psicopatológicos. Hablemos de quiénes son en este caso los profesionales encargados de diagnosticarlo. De repente muchas personas que están allí en la casa y están como haciendo un check de, bueno, conozco a alguien que puede tener tal o cual característica. ¿A dónde llevarlo? Ok, fíjate, eso es muy importante tu pregunta, Natalie, porque las personas encargadas de atender cualquier alteración en el funcionamiento habitual de la conducta, de las emociones, del pensamiento, es decir, alguna psicopatología, que es un poco el tema que estamos tocando hoy, debe ser algún especialista en salud mental, que tiene que ser o un psiquiatra o un psicólogo o alguien que trabaja en el área de la salud mental. ¿Por qué te digo esto? Porque, como mencionaba David anteriormente, a veces por ciertas creencias religiosas se puede asociar las manifestaciones de alguna psicopatología con alguna situación espiritual, por ejemplo, o alguna situación de manera errada, ¿no? Que puede ser que sea una crisis de la adolescencia, o es que el sujeto está tomando alcohol, o lo asocia con algunas situaciones en particular de manera errada y por eso no consulta. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera yo creo que hay que buscar la manera de cerrar un poco el tabú frente a esta situación y que la gente busque ayuda especializada. Como mencionaba David anteriormente, fíjate, afortunadamente ya la gente tiene menos dificultades para consultar al psiquiatra, al psicólogo, ya tienen menos temor a que ser etiquetados, ya saben que hay alternativas terapéuticas y tratamientos para estos diferentes trastornos que presentan los pacientes, ¿no? Y se ha hecho inclusive público, muchos personajes públicos lo han hecho notar en los medios de comunicación, se ha hecho evidente, por lo cual la gente siente menos estigma frente a esta situación. Así es, y que quizás también no hay mucha información clara, porque por ejemplo, usted se va a internet y comienza a buscar y aparecen, bueno, psicópatas, psicóticos, neurópatas, sociópatas, entonces un poco vamos a aclarar estos conceptos en el próximo segmento. Amigos, hacemos una pausa, ya venimos.